cada familia, Señor, de la congregación. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, tan oportuno, Señor, en el cual, Señor, nos permitís, Señor, reunirnos a través de este medio. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te doy por cada vida, por cada hermano, por cada hermana, por cada niño, Señor, por cada actividad. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, que te permitimos colocar. Buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto, un placer estar con ustedes. No vemos quién está, pero sabemos por fin que están ahí. Y queríamos tener un tiempito de una canción, para poder juntos hacer una declaración al Señor. Bueno, me presento por ahí para los que no me conocen. Mi nombre es Santiago, mi esposa Ivana, ya son nuestras dos niñas, Arelis y Larisa. Y casualmente estamos cumpliendo en estos días un año de vivir en España, acá en la ciudad de Terrassa, que es pegadito a Barcelona, es parte de la Gran Barcelona. Y muy contentos por estar con ustedes, pero también por los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos que si sabemos canalizar con el Señor, es un tiempo de mucho aprendizaje. Damos gracias, Señor, por este tiempo que podamos compartir juntos. Es un tiempo donde queremos levantar su nombre en alto, reconocerlo por sobre todas las cosas. Así que ahí te invito, donde estés, que puedas comenzar a decirle que lo reconoces. Comenzamos a decirte, Señor, que te reconocemos por sobre todas las cosas, te reconocemos como el único Dios, te reconocemos como el todo en nuestras vidas. Te reconocemos, eres santo, eres digno, Señor. No nos cansamos de decirte que eres el único Dios y que no hay otro que se compare a ti. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, y en esta verdad nos paramos firmes. En esta verdad declaramos que permanecemos en el único Dios. Permanecemos en el único Señor, en el único que tiene el poder, toda autoridad. El único Rey eres tú, Señor. Permanecemos en ti, oh. Nuestra roca eres tú, Señor. Nuestro fundamento eres tú, Cristo. Permanecemos en ti, oímos tu voz, unidos a ti, oímos tu corazón, permanecemos en ti, oímos tu voz, unidos a ti. Oímos tu corazón, permanecemos en ti. Oímos tu voz, unidos a ti. Oímos tu corazón, permanecemos en ti. Oímos tu voz, unidos a ti. Oímos tu corazón, como tú no hay nadie. Eres el único Dios, lo llenas todo.
ti. Oímos tu corazón, permanecemos en ti. Oímos tu voz, unidos aquí. Oímos tu corazón, como tú no hay nadie. Eres el único Dios, lo llenas todo. Cristo, como tú no hay nadie. Eres el único Dios, lo llenas todo. Cristo, como tú no hay nadie. Eres el único Dios, lo llenas todo. Cristo, declaramos como tú no hay nadie. Eres el único, eres el único Dios, lo llenas todo en todo. Cristo, tú lo llenas todo. Permanecemos solo en ti, eres la verdad.
tu voz, oyendo tu voz, firmes en ti, oyendo tu voz, oyendo tu voz. Oyendo tu voz, solo tu voz, solo tu voz. Se apagan las voces de distracción, se apagan las voces que no vienen de ti. Oímos solo tu voz, te oímos a ti, Señor. Oímos tu voz. Nos sujetamos a ti, obedecemos tu voz, unidos a ti, seguimos tu dirección, nos sujetamos a ti, oímos tu voz, unidos a ti, seguimos tu dirección. Señor, en esta tarde una vez más declaramos que separados de vos nada podemos hacer, Señor. Señor, desde el primer momento que respiramos y vinimos a este mundo, nuestra vida, Señor, ha demostrado una declaración de que sin Dios no podemos hacer nada, y separados de vos, de tu vida, más allá de una cuarentena, más allá de cualquier situación personal, sea que estemos en una buena temporada o en una temporada que no sea tan positiva, Señor, en todo momento declaramos que separado de vos nada podemos hacer. Por eso que decidimos permanecer, decidimos estar arraigados a la vida, decidimos dar fruto, Señor, y que ese fruto permanezca. Tu nombre, Cristo. Amén. 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 No sé, no, si querés saludar, palabras. ¿Cómo están? Qué lindo poder compartir con ustedes otra vez. Una sola vez, pero los conocimos a muchos de ustedes y pasamos un hermoso tiempo. Y bueno, y que, como decían ustedes al principio, que bueno que es esto de la tecnología, que el Señor nos permite poder a la distancia compartir, vernos, interactuar, y bueno, la verdad que es algo que ya estaba, pero creo que no lo veíamos tanto, no lo habíamos tomado con esta dimensión. En la cuarentena recién como que caímos en cuenta de las herramientas que teníamos mediante Zoom, videollamadas, videoconferencias, y bueno, realmente creo que fue en el tiempo justo para poder edificarnos mutuamente y poder ser iglesia, estemos donde estemos. Así que bueno, gracias a los pastores, gracias a cada uno por invitarnos y bueno, y por poder compartir juntos este día. Muchas gracias. Bueno, también para nosotros nos sentimos honrados de poder estar compartiendo con ustedes. La verdad que es un tiempo muy lindo. Agradecidos a Dios por el tiempo. La verdad que dedicar este tiempo para edificar el cuerpo. Amén. Amén. Ok. No lo había visto a Fede y a José. Hola.
Ok, a ver qué dicen. Ok, bueno, saludos. Bien. También, saludos. Queríamos compartirles algo brevemente que sentimos de parte del Señor, ya que son días bastante atípicos, ¿no? Lo que estamos viviendo. Bueno, contarles sí que acá en España estamos un poquito más liberados en cuanto a la desescalada de la cuarentena, aunque donde vivimos nosotros vamos como 15 días más atrasados que el resto de España. Recién esta semana se pudieron abrir las cafeterías y demás, y ya se pueden hacer reuniones con un aforo, una acumulación de gente de un 30% de los salones, con todo un protocolo de limpieza. Pero bueno, hay varias congregaciones que todavía no decidieron no hacer reuniones. Contarles que, bueno, de nuestro caso, que estamos desarrollando una tarea bastante linda, porque es como en esta etapa de la vida nos tocó enfocarnos bien por ahí en lo que creemos que es nuestro llamado específico, que no es que hace mucho lo descubrimos, sino que hoy tenemos un poquito más de claridad, y básicamente es equipar a las iglesias con diferentes recursos, herramientas. Entonces estamos trabajando desde acá en la elaboración de esos recursos, que bueno, un poquito es lo que me comentabas hoy, Pastor Rubén, el tema del entrenamiento para equipos de alabanza, que es una de las áreas en la que estamos trabajando, pero ambos con IVA estuvimos participando, bueno, creo que por ahí capaz por ser hijos de pastores, o no sé por qué, los dos participamos en reunión de niños, el trabajo con los niños, trabajo con los matrimonios, con los jóvenes, con los adolescentes. A mí hasta me tocó trabajar en la reunión de hermanas, en todas las áreas estuvimos, ¿no? Y siempre estaba esa pregunta, somos dos, ¿no? Siempre estaba esa pregunta de, Señor, ¿cuál es nuestro llamado específico? Y hoy entendimos que el Señor nos dio esa experiencia de poder trabajar con diferentes áreas de servicio, para poder poner herramientas de capacitación a la iglesia. Así que en parte de eso estamos trabajando y también aprovechando la cuarentena. Y estamos siendo un brazo apostólico de nuestra iglesia en Argentina, que es la iglesia en Río Grande, que conocieron seguramente a los apóstoles Calviño, que son mis suegros, sus papás. Entonces seguimos colaborando y trabajando con ellos, y a la vez estamos perteneciendo a una comunidad de fe aquí en Barcelona, que se llama Iglesia Alcance Mundial, de los pastores Moisés y Patricia Zapico, que terminamos una reunión recién a las 11 con ellos, así que rajamos y para estar con ustedes a horario. Muy bien, dicho sea de paso un poquito nuestra situación actual y demás, les decía que estamos viviendo días totalmente atípicos, que por lo que nosotros hemos escuchado en Argentina, parece que lo están viviendo un poco más grave que el resto del mundo. No sé si es por los informativos o no sé por qué, pero bueno, acá se vive con un poquito más de normalidad, no porque haya menos casos, sino todo lo contrario. No sé en qué número estamos de infectados, yo lo dejé hace como 2 semanas en 250.000, y creo que estamos algo de más de 30.000 fallecidos. Entonces no es porque haya menos gente que esté sufriendo esta crisis, sino, no sé, porque culturalmente se está tomando por ahí con más tranquilidad, creo yo. Tenemos amigos, conocidos, gente de nuestra congregación que ha sido infectada, personas que lastimosamente han perdido a sus seres queridos también, pero vemos también una iglesia madura, ¿no? Entonces no se ha vivido con tanta psicosis, si me permiten esa palabra, como lo hemos visto por ahí que en Argentina. En Argentina hemos visto que la gente está con un poquito más de temor o no sé. Pero sí, sin lugar a dudas, es una crisis mundial, que hoy estamos sufriendo la crisis sanitaria, pero también se viene la otra crisis, que es una crisis económica, que muchos hablan de que el mundo va a cambiar,
La verdad, en mi humilde opinión, creo que va a cambiar en algunas áreas, pero en otra el mundo va a seguir siendo mundo. Acá hace como 20 días cuando abrieron las tiendas y la gente estaba toda amontonada una al lado de otra por ir a comprar las ofertas que había en las tiendas. Entonces, la cosa sigue exactamente igual, con mascarilla y con guantes, pero sigue más o menos parecido que como antes, ¿no? Pero les decía que vivimos en una crisis, es inevitable pensar que hay una crisis. Aún ya el solo hecho de que estemos encerrados en casa genera una crisis. Hay muchas familias que hace mucho tiempo, fuera de los días que tienen de vacaciones, que no comparten las 24 horas, los 7 días a la semana. Es interesante porque, por ejemplo, acá en España, pero calculo que en el resto del mundo debe ser igual, bajó la delincuencia, bajaron las denuncias por robos, por un montón de cosas, pero lo único que se mantuvo y aumentó fueron todas las denuncias por violencia doméstica. Claro, un matrimonio que se veía nada más a la noche y por ahí se veían mirando Netflix nada más, hoy tienen que estar las 24 horas mirándose la cara. Y en mi caso vivo con 3 mujeres, así que compartir con 3 mujeres, no sé cuánto, como 60 días. Yo bajaba al supermercado y tenía ganas de hablar con el tipo de la caja, por lo menos para escuchar una voz masculina, porque era todo hormonas femeninas las que me rodean. Pero decía que también es una crisis familiar, hay gente que crisis matrimonial, y ni hablar, la verdad, de gente que hablábamos con Ivana, ¿no? Con ataques de pánico, gente que necesita salir, niños con autismo, a ver, mujeres que están viviendo violencia doméstica y tienen que convivir con esa persona que es violenta hacia ella, verbalmente, físicamente. Hay muchas complejidades que potencia esta crisis. Pero hay una palabra que es la que hoy quiero compartirles, que viene ahí pegado a la palabra crisis, que es la palabra fe. Y si vos haces, no sé, un abanico ahí, un pase por las redes sociales, hoy todos hablan de fe. De que tenés fe, que por más que te quedaste sin trabajo, el Señor te va a dar los recursos para tu economía, tenés fe que no te vas a enfermar. Es más, hemos visto, y ha pasado acá nomás, en una ciudad de Francia, iglesias que dijeron, no, ninguna plaga tocará nuestra morada, y nada va a dejar que nos congreguemos, y lastimosamente, para un mal testimonio, iglesias que han desatado y han sido focos de infección para todo esto que es el coronavirus. Por ahí creo yo, entendiendo que la fe es declarar cosas solamente, que la fe es simplemente, no sé, tener esperanza de que no me va a pasar algo, y creemos que esa es una fe, por llamarla de alguna manera, una fe inicial, una fe infantil, una fe que, si bien es fe, necesitamos fe, como decía Palito Ortega, ¿no? Para que todo cambie, pero necesitamos fe para creer de que el Señor me provee, de que el Señor es mi sanador, y en tantas cosas ponemos esa dosis de fe. Pero yo en esta tarde quiero hablarle a personas, a una iglesia, que quieren crecer en la madurez, que quieren crecer en la fe. Y si algo tiene que darnos esta crisis, es que nos encuentre con una mayor dosis de fe, que nos encuentre fortalecidos en la fe. Ahora, para hablar de fortaleza en la fe, no podemos fundamentar nuestra vida en una fe que es solamente para pedirle a Dios, sino que necesitamos entender a la luz de la palabra cómo es el siguiente escalón. Si bien dijimos que esa fe para pedirle al Señor es una fe inicial, una fe infantil, necesitamos una dosis mayor de fe para subir en estos peldaños, en estos escalones, en la madurez de nuestra fe. Y entendiendo, ¿no?, que
que hay ciertas expresiones que hemos creído como iglesia y como cristianos que son incompletas. Recién cantábamos Permanecemos en ti, una canción que un poco hace referencia a lo que nos habla San Juan 15, de que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos, y ahí vemos a Cristo como el labrador, y aquel que no permanece es cortado, es echado fuera, pero dice, aquel que permanece va a dar fruto, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se los daré. Y no sé si se acuerdan de las perlitas bíblicas, capaz que alguno todavía la tiene en su casa. Esa cajita de plástico transparente que compramos en las librerías, que tenía como unos versículos bíblicos de cartón de diferentes colores, donde vos sacabas todas las mañanas una perlita bíblica, y es algo fantástico, porque es la palabra del Señor, ¿no? Pero a veces esas perlitas bíblicas eran un poco injustas, porque solamente nos daban un contexto de un versículo bíblico, y nos decían, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se lo daré, y claro, aprendimos ese contexto, de que todo lo que le vamos a pedir al Señor, Él nos los tiene que dar. Y lo declaramos, y un poco más que queremos obligarlo a Dios de que todo lo que pidamos, Él nos los tiene que dar. Ahora, ¿cuánto nosotros sabemos de que Dios no contesta todas las oraciones? De que hay cosas que le pedimos al Señor y que Él nos da, y hay cosas que no. Y podemos tener nuestra explicación, pero por ahí nos aferramos a una perlita bíblica de que todo lo que le pida al Señor Él nos lo va a dar, y no es tan así. Les decía, acá todos cadenas de oración, hemos visto gente que ha llegado a raparse por hacer pactos con Dios en este tiempo, de humillarnos y demás. Gente, y va a parecer gracioso, gente que ha clavado estaca, ha puesto aceite, gente que ha marcado el territorio de su casa, orinando como orinan los perros y marcan los territorios, porque a veces las malas interpretaciones bíblicas nos llevan a hacer cosas que no sé, a un loco se le ocurre hacer, pero sabemos de que Dios no contesta todas las oraciones. Les decía, hay gente de nuestra congregación que tuvo coronavirus, y ahí, ¿cómo lo explicás? Y oró para no contagiarse, gente que trabaja de policía, gente que trabaja en sanidad, en hospitales y demás, y se contagiaron. ¿Y cómo lo explicás ahí? ¿Cómo lo explicás de que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él nos lo va a dar? Lo explicás entendiendo de que los versículos fuera de contexto pueden ser un pretexto. Entonces, cuando entendemos San Juan 15, de que todo lo que pidamos a Él, tenemos que entender de todo el contexto de San Juan 15, que necesitamos estar pegados a Él. Y claro, cuando permanecemos pegados al Señor, que es la vida verdadera, esa savia del Señor, esa voluntad de Dios, va a ser revelada en nuestra vida. Y lo que vamos a pedir va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y claro, todo lo que pidamos, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a nuestra permanencia en Él, Él nos lo va a dar. Porque Él se nutre para su propósito. Y solamente Él reconoce lo que está de acuerdo a su propósito. Entonces, por más que pidamos y pedamos, si no está de acuerdo al propósito de Dios, Dios no se ve obligado con nuestras oraciones humanas, caprichosas, u oraciones que pueden salir de buenas intenciones, ¿sí? Dios solamente se ve obligado con su voluntad y con su propósito. Pero en esta tarde queremos hablar de la fe, ¿sí? Y si hay un capítulo por excelencia de la fe, es Hebreos capítulo 11. Y vamos a ir leyendo, si tienen ahí su Biblia y quieren abrirlo. Los primeros versículos quiero leerlo en una versión que se llama El Mensaje, que si tienen una Biblia digital, aparece como MGS, como mensaje, ¿no? Como, bueno, con G porque está en inglés, que es una versión que todavía está en inglés, pero si no hablas inglés como no lo hablo yo, copias la traducción en inglés, vas a Google y lo traducís, ¿sí? Y me gusta cómo lo expresa. Verso 1 y verso 2 lo pueden seguir en cualquier versión, pero me gusta esta versión. Dice, el hecho fundamental me habla de un hecho es una acción, de algo concreto,
no es algo filosófico, sino un hecho fundamental. Cuando me habla de fundamental, me habla de fundamentos, de bases. Si alguno trabaja en construcción, sabe que las bases son sumamente importantes para lo que quiero construir. Entonces Pablo le dice, el hecho, la acción fundamental de tu base, es decir, de tu base, dice el hecho fundamental de la existencia, es más, el hecho fundamental de que vos y yo podamos vivir, es que esta confianza en Dios, esta fe, es el fundamento firme de todo lo que hace que valga la pena vivir. Así dice mi versión. Dice que la fe, mi confianza en Dios, es el fundamento firme de todo lo que hace que valga la pena vivir. Mire, se los voy a compartir en el chat para que lo podamos tener todos ahí, ¿sí? La versión se llama El Mensaje. Fíjense que nos está hablando de una fe como fundamento, de una fe como base, de una fe que es el fundamento de mi existencia. Y no solamente que es el fundamento de por qué yo vivo, sino también una fe que hace que valga la pena estar vivo, dijo alguien, ¿no? Hace que valga la pena vivir. Es nuestro control sobre lo que no podemos ver. Ahora, no podemos tener una fe como base, como fundamento, una fe basada simplemente en lo que le pedimos a Dios. ¿Sí? Una fe inicial, una fe infantil, no puede ser la base de nuestra vida, la base de nuestra existencia, la base de lo que hace que valga la pena vivir. Y ahora sí vamos a la Reina Valera, que no es que Reina Valera tenga más poder que otras versiones, simplemente son traducciones y todas son válidas. Y nos empieza a describir qué clase de fe es la que sirve como fundamento, la que sirve como base, que valga la pena vivir. Verso 4 dice, fíjense los verbos, empieza a mencionar personajes bíblicos que usted y yo, la mayoría, conocemos. Verso 4, por un acto de fe, Abel trajo, fíjense que seguido casi siempre lo que vamos a leer del personaje hay un verbo. Dice, por un acto de fe, Abel trajo. No está hablando un acto de fe de Dios, porque la fe inicial, ¿qué es? Yo creo de que Dios va a hacer algo con mi vida, de que Dios me va a dar algo, de que Dios me va a dar un trabajo, de que Dios me va a sanar, de que Dios va a rescatar a mis hijos de la droga. ¿Sí? Esa es una fe inicial, donde Dios es el que actúa. La fe que vamos a leer ahora en Hebreos es una fe donde Dios actúa, pero a través de mis acciones. Entonces volvemos al texto. Por un acto de fe, Abel trajo, fíjense que es Abel que está accionando, no es Dios haciendo algo a nuestro favor, sino es Abel accionando. Y dice, trajo un sacrificio a Dios. No sé si alguna vez lo había visto de esta manera, pero la fe hola Diego, recién te veo, la fe que Dios nos está hablando como fundamento es una fe que nos obliga a tener acciones. Y es una fe, fíjense, que Abel utilizó para dar un sacrificio a Dios. Fíjense que totalmente contrario a la fe infantil, a la fe inmadura, que nos dice, tené fe para recibir algo de Dios. Acá, por un acto de fe, es decir, por fe, Abel le dio a Dios. ¿Qué es más fácil, tener fe para recibir algo o tener fe para darle algo a Dios? Se necesita una dosis madura de fe para sacrificarle a Dios. Sobre todo en este tiempo, que todos estamos como acaparando, ¿no? Guardo en esta época de crisis, hago la de José, guardo para después tener. Y cuando en esta época de crisis es donde la iglesia se tiene que levantar a poder dar, a poder, no sé, a ver, y esto también quiero sacar un mito. Yo doy si el Señor pone en mi corazón.
No sé de dónde lo sacamos a eso. Tenemos que dar porque tenemos una naturaleza generosa. Sienta o no sienta, porque tengo esa naturaleza, tengo que dar. Y decir, como dijo Jesús, tengo 2 capas, y si hoy mi hermano no tiene ninguna capa, yo tengo abundancia. Y no desprotejo a los míos, sigo teniendo una capa, pero de la capa que me sobra le doy al prójimo. Como iglesia, más allá de, sé que iglesias que están teniendo programas de ayuda social, si Dios te mandó a hacer, genial, pero me gusta cuando como familia también destinamos anónimamente, porque ahora todos publican en las redes sociales, ¿no? Y nunca leyeron en la Biblia eso que dice que tu mano derecha no sepa lo que da tu izquierda, y que no anuncies todo lo que estás haciendo de obras de bien, pero qué lindo sería que anónimamente como familia podamos tener fe para poder darle al otro, para poder dar provisión por ahí al que tiene menos que nosotros. Es la fe que usó Abel, y no solamente fue para dar, sino que sacrificó a Dios de lo mejor que tenía. Y usted puede seguir leyendo ahí, fíjense el versículo 5, dice, por un acto de fe, Enoc saltó de la muerte por completo. Y usted conoce la historia de Enoc, ¿no? De que tuvo una fe literalmente para caminar una vida de rectitud con Dios, a tal punto de que esa fe le sirvió para no conocer la muerte. No es algo que Dios le dio, sino es algo que Enoc desarrolló, ¿no? Seguimos. Fíjense, por la fe, Noé, me siguen hasta acá, ¿no? Ok. Por la fe, Noé, verso 7, cuando fue advertido, entre comillas, entre comas, por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor, ¿qué hizo? Preparó. Una vez más vemos a estos héroes de la fe, no esperando algo de Dios, sino Noé haciendo. Dice que Noé preparó, Abel ofreció, Noé preparó, verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué es lo que hizo? Obedeció. Fíjense, Abraham, no esperando algo que Dios le dé, sino Abraham teniendo fe para poder obedecer. Por la fe, verso 9, habitó, otra vez más el verbo que denota una acción de estos personajes. Por la misma fe, verso 11, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz. Una vez más Sara dando algo, ¿no? Y si leemos ahí todas las historias, vienen en este mismo nivel. Gente teniendo fe para ofrecer, para dar, para obedecer, para construir, para dar a luz. Ahora, fíjense el verso 13, porque muchas veces hacemos con Dios como un canje, ¿no? Yo te doy para que me des. Te ofrendo, porque esto es una semilla, para cosechar a 100 por 1. Y siempre estamos esperando la devolución del Señor. Miren qué tremendo es este versículo, el 13. Dice, conforme a la fe, sigue hablando de la fe, no se va del tema, murieron estos sin haber recibido lo prometido. Eso es tremendo, porque murieron creyendo, teniendo fe, haciendo acciones para recibir la promesa de Dios, pero no la recibieron. Qué mal predicador sería yo en esta tarde si yo te diría, tené fe, accioná en fe para morir y no recibir las promesas de Dios. Sería un predicador pésimo, pero la Biblia está diciendo eso, que por la fe ellos murieron sin recibir lo que se les había prometido. ¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones como cree en el Señor? Hemos escuchado expresiones como pactá para poder recibir la salvación de tu hijo, recibir, no sé, un auto 0 kilómetros, recibir sanidad. Ahora, cuando Dios nos está poniendo una galería de héroes de la fe, diciéndonos, por la fe
estos hombres se fueron a un nuevo nivel de dimensión de fe. Por la fe obedecieron, creyeron, dieron a luz, construyeron un arca, creyendo alcanzar la promesa, pero murieron sin recibirla. Y continúa el verso 13. Dice, la miraron de lejos, creyendo, es decir, siguió la fe, saludando, confesando que eran peregrinos, extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y habla después, el versículo 14, de lo que es verdaderamente la patria. Y cuando fue ayer, antes de ayer, el 25, se celebró en Argentina el Día de la Patria. No, el primer grito de libertad. El 9 de julio es el Día de Independencia. Bueno, sí, el Día de la Patria, ¿no? Se fue hace un año y ya se olvidaba de las fiestas patrias. Y cuántas veces sale el patriotismo, y miren, en Tierra del Fuego el 2 de abril es fuertísimo. Y honramos a los héroes de Malvinas, pero en Río Grande específicamente, que es la capital de la vigilia, se les siembra tanto odio a los chicos en pos del patriotismo. Y la frase es ni olvido ni perdón. Una frase que yo he visto muchos cristianos publicar, y no estoy con esto diciendo no seas patriota, sino estoy diciendo tener una fe como la que dice el verso 14, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, y fíjense el verso 16, pero anhelan una mejor, esto es celestial, nuestra patria es celestial. Es decir, amamos a Argentina, creo que la mayoría que estamos acá nacemos en Argentina, pero hoy a nosotros nos toca amar España. Y es más, nos toca amar Cataluña, que el peor insulto que le podés decir a un vecino nuestro es que es español. Ellos son catalanes. Acá se habla catalán, la escuela es en catalán, todos los contratos se firman en catalán, los carteles por las calles son en catalán, vas a un negocio y te hablan en catalán, porque ellos son patriotas, ellos son catalanes, no son españoles. Ahora, ¿qué nivel de fe hay que tener para entender que somos peregrinos y extranjeros, y que nuestra ciudadanía está en el cielo, y que nuestra ciudadanía es celestial? Bueno, seguimos en otro tema, ¿no? Verso 20, por la fe, nuevamente una acción del protagonista, por la fe bendijo, y fíjense que no dice bendijo Dios, sino bendijo Isaac, a Jacob y a Saúl y a respecto a sus generaciones y a todo lo que venía. Y cuando habla de bendición, estamos hablando del antiguo pacto, no solamente está hablando de una bendición verbal, sino que bendecía con su herencia. Entonces en el antiguo pacto se bendecía todavía con bienes materiales. Hoy es tan común decir a alguien y saludarlo, decir Dios te bendiga, cuando la bendición, entendemos que la bendición del nuevo pacto es celestial, pero si estamos en el antiguo pacto, la bendición era con dinero, con plata, ¿no? Ahora, verso 21, por la fe Jacob al morir bendijo una vez más a su descendencia. 22, por la fe José al morir mencionó, siempre son acciones que nos hablan a nosotros. Por la fe Moisés fue escondido por sus padres. Verso, vamos finalizando. Verso 29, por la fe pasaron. Vieron, son todos verbos que no incluye a Dios. Es decir, tácitamente incluye a Dios, pero demanda una acción, ¿no? Está hablando de una acción de las personas. Por la fe pasaron el mar rojo. Por la fe, verso 30, cayeron los muros de Jericó. Por la fe, a Rahab la ramera, ustedes conocen la historia. Verso 32, dice Pablo, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por la fe conquistaron, una vez más el verbo, reinos, hicieron, alcanzaron, taparon, verso 34, apagaron, evitaron, sacaron, hicieron, pusieron, las mujeres recibieron. Y dice el verso 36, otros experimentaron vituperio. Miren, ¿para qué hay que tener fe? Para experimentar vituperios, azotes. Nosotros nos sentimos
que estamos viviendo una crisis mundial que la van a recordar nuestros nietos. Hey, el mundo vivió crisis mucho peor que estas, mucho peor. Hay un libro que se llama La Guerra de los Judíos, que habla del tiempo después de Jesús, y en el año 70 después de Jesús, los judíos atravesaron una crisis tremenda, donde toda Jerusalén se sitió y no les daban comida y tuvieron que recurrir esos primeros cristianos al canibalismo, comérselo. Sí, nosotros tener una fiebre y sí, lamentamos las pérdidas humanas, pero si lo comparamos, y ustedes saben más de estadísticas que yo, porque ahí en las noticias lo están comparando, hay más enfermos por cólera, hay más enfermos por otras, hay más desnutridos por hambre que por el coronavirus. Entonces, fíjense esto, por la fe experimentaron vituperios, azotes, prisiones. 37 fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, es decir, se necesita fe para ser pobre, angustiados, maltratados, y no fueron pobres porque le dieron a la tarjeta y no les alcanzó para pagar las cuentas a principio de mes, sino pobres y angustiados por la causa de Cristo. Pero dice, de los cuales el mundo no era digno, el mundo no era digno de soportar y de tener viviendo este tipo de personas. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, nuevamente lo recuerda por si alguno está pensando voy a tener fe para tener las promesas de Dios. Dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios al cosa alguna para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Qué tremendo este capítulo 11 que te animo a leerlo ahí en la semana, a masticarlo, a rumiarlo, porque nos habla de una fe que nosotros no estamos acostumbrados. Hemos predicado una fe que es para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, para recibir las promesas del Señor, pero Hebreos 11 nos está hablando de una fe. Me quedo con la expresión de Noé, una fe para obedecer la voz del Señor. Y quiero con esto llegar un poco a la conclusión de mi reflexión. Sin dudas, en esta crisis Dios está hablando, sin dudas. En esta crisis familiar, económica, financiera, como quieras llamarlo, sin dudas, Dios está hablando. Dios está hablando a las naciones, porque esto es a las naciones de la tierra, y vemos, y la verdad que yo celebro, vemos países como Italia, que la verdad totalmente cerrado al Evangelio. Hoy en cadena nacional se están pasando mensajes de Franklin Graham, y eso es un pueblo que se está prestando al oído a lo que Dios quiere decir, ¿no? Ahí estoy leyendo el comentario de Santi. A mí me gusta pensar más que Dios no está enojado con nosotros, sino de que Dios ama tanto al mundo, que nos da oportunidades. Para eso murió Jesús en la cruz, Nancy, para que no pensemos que esto es una maldición, ni que es un castigo de Dios. Esto no lo ocasionó Dios. Dios se está aprovechando de esta situación para hablarnos. Y vuelvo a decir, para hablar a las naciones, para hablar a la iglesia, de entender de que iglesia no es cuando nos congregamos en un edificio, sino vos y yo somos iglesia. Templo no es nuestro edificio, templo soy yo. Y necesitamos cuidar a la iglesia. Pero también la voz de Dios que está hablando a las familias. Porque de nada me sirve conectarme a todas las transmisiones de todos los pastores. Y hoy tenemos acceso al que querramos. Queremos escuchar al que sea, a tu predicador favorito, y podés congregarte con él hoy a través de los medios. Pero ¿de qué me sirve escuchar palabras tremendas del Señor si no estoy escuchando la voz de Dios en mi familia? Si no estoy escuchando la voz de Dios en mi matrimonio. Y una de las cosas que está haciendo esta pandemia es que nos nivela a todos. Esta pandemia va a ricos, va a pobres, todos estamos en la casa.
Seamos pastores, seamos líderes, seamos diáconos, profeta, el título que tengas, así sea 3 meses que conozcas al Señor, todos estamos hoy en casa, nos nivela. ¿Y de qué me sirve a mí estar predicando revelaciones del Señor si no estoy escuchando lo que Dios nos está hablando como matrimonio? Y no va al caso ponernos como ejemplo, pero el Señor nos ha hablado tanto en este matrimonio, como pareja, como papás. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para eso hay que tener fe, para escuchar qué es lo que Dios me está demandando en este tiempo. Y sí, hay una demanda del Señor. Hay una demanda de Dios a las naciones, hay una demanda de Dios a la iglesia, pero hay una demanda de Dios a las familias. Hay una demanda de Dios a tu matrimonio, a mi matrimonio, los que somos padres, a vos como papá y como mamá. De que era fácil mandar los pibes a la escuela, ¿no? Y ahora está complicada la cosa, ahora los tenemos caminando las paredes. Y ahora nos damos cuenta que el trabajo y la responsabilidad no era de la escuela, educarlos, el trabajo y la responsabilidad no era de la escuelita bíblica o del programa de la iglesia, sino era de nosotros como papás. Y tenemos que escuchar la voz de Dios, qué nos está demandando el Señor como papás, qué nos está demandando el Señor como matrimonio, qué nos está demandando el Señor personalmente. A ver, yo era de la excusa y no me pongo como ejemplo, sino por dar un ejemplo de que también hay una demanda del Señor personalmente, de que no cuidaba mi salud porque siempre estaba viajando y que siempre los hermanos nos invitaban y pizza y empanada, y cuando empezó esta cuarentena sí sentí la voz de Dios, que dicho sea de paso, a veces Dios habla de diferentes formas, ¿no? Y Dios habla a veces a través de nuestras esposas. ¿Y cuántos esposos decimos amén? Y decir la voz de Dios y decir la voz de la esposa es casi lo mismo. Y la pregunta era, ¿y ahora qué excusa va a tener? Si ahora tenés que estar encerrado en casa. Y de ponernos las pilas con nuestra salud, de ponernos las pilas con nuestra alimentación. Y esa también es la voz del Señor. Porque de nada me sirve estar conquistando reinos y perder mi propia familia, perder mi casa, perder mi matrimonio, perder mi salud personal. No sé si me entiende, quiero llevarlo a un punto de vista aplicable, de que esta pandemia nos tiene que sacar mejores. Entonces, no puedo pensar de que Dios está enojado. Es como cuando los hijos piensan de que papá se enojó, ¿no? En estos días nos ha tocado poner en penitencia a nuestras hijas y, no sé, prohibirle Netflix por todo un día, y lo que ellas pueden pensar es, papá está enojado, papá qué malo es, y todo lo contrario, porque papá te ama, sabe que te tiene que corregir. Y no voy a decir que esta pandemia es una corrección de Dios, pero sí que Dios está aprovechando para hablarnos personalmente, para hacer lo que veníamos dilatando, y nos está diciendo, ponete las pilas, ahora estás en casa, ahora tenés tiempo. Hablo en líneas generales, algunos que siguen trabajando, pero Dios nos está diciendo, ahora el mundo está en paz, ahora no hay tantas voces, empezá a escucharme a mí. Y la pregunta que quiero dejarles es eso, ¿qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando al Señor? ¿O estamos escuchando al noticiero? Miren, me ha llegado noticias de pastores, de líderes con miedo, que dicen, ¿qué voy a hacer ahora? Que la gente no ofrenda. ¿Qué voy a hacer ahora? Que no dan los diezmos. ¿Qué voy a hacer ahora? Creyentes diciendo, si me agarra el virus y soy mayor de 65. Mira, primero no te puedo garantizar que el virus no te va a agarrar. Por más que en tu ciudad no haya contagio, capaz que vos podés ser el primero. Y no estoy declarando nada negativo ni nada por el estilo. Segundo, si te agarra el virus, no te puedo asegurar de que Dios te va a sanar. Sí, vamos a orar por sanidad. Vamos a creer en el Señor por sanidad. Y tercero, no te puedo asegurar de que no te vas a morir. Qué trágico parece este mensaje de hoy, ¿no? Pero lo que sí te puedo asegurar, que con fe podés alcanzar buen testimonio. Y podés estar obedeciendo al Señor. Y sea que nos tengamos que ir de esta tierra, que a ver, nos vamos a ir en algún momento, si no viene el Señor antes, nos vamos a ir, de coronavirus, de lo que sea, no sé, vamos a cruzar la calle y nos va a chocar un auto, de alguna forma nos vamos a ir con el Señor,
pero el día que nos vayamos podamos encontrarnos delante del Señor y decirle, yo fui fiel a todo lo que vos me estuviste demandando. ¿Se acuerdan en Génesis cuando estos primeros hombres pecan? Creo que Génesis, acá lo tengo, Génesis 3:11, Dios le dice, entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? Porque Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, pero Dios nunca le había revelado eso. Entonces la pregunta de Dios fue, ¿quién te dijo? Como el tango, ¿no? ¿Quién te ha dicho, che, pebete? A ver, lo mismo nos está preguntando el Señor. ¿A quién estás escuchando? ¿Quién te dijo que hagas lo que tenés que hacer? Porque volvamos a lo que dije al principio, solo Dios está obligado con su voluntad, solo Dios está obligado con sus palabras. Dios no está obligado con nuestros proyectos personales. Dios está obligado a cumplir y a respaldar y que dé fruto lo que Él dijo. Por eso nos conviene escuchar la voz de Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, hablando de fe, ¿no? La fe viene por el oír y es un doble oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y leer la Biblia no quiere decir que estoy oyendo la palabra de Dios. Puedo leer la Biblia de tapa a tapa, y vieron esos programas, leer la Biblia en un año y te comes 45 versículos en un día, no te da la garantía de que estés oyendo la voz de Dios. Podemos leer la Biblia y leerla como quien lee, no sé, un libro de historia. Estar escuchando esta prédica y las prédicas que ustedes escuchan los miércoles y los sábados, no es garantía que esté escuchando la voz de Dios. El pastor Rubén se puede esmerar por darte el mejor mensaje, por darte un pan fresco, pero si tu espíritu no está dispuesto, no es garantía de que estés escuchando la voz de Dios. No es garantía de que te estés alimentando. Podés estar mirando, haciendo maratón de todos los predicadores que hay en Instagram, en Facebook, en YouTube, y no es garantía de que estés escuchando la voz de Dios. Porque la voz de Dios viene por el oír, y es un doble oír. No oír cualquier cosa, el oír que la palabra de Dios, la voz actual de hoy, lo que hoy Él le está diciendo a tu vida, a mi vida, lo que Él le está diciendo a tu matrimonio, a mi matrimonio, lo que Él le está diciendo a tu comunidad de fe, a tu iglesia, lo que Él le está diciendo a las naciones. Esa voz es la que tenemos que oír. Y después de oír la voz de Dios, necesitamos fe para obedecerla. Y yo quiero decirte de que Dios seguramente te está hablando. Necesitamos afinar nuestros oídos para escucharlo. Dios a muchos le estará trayendo, no sé, decisiones, cosas que tienen que decir o que hacer. Como decía recién, expresar generosidad en el anonimato. Y Dios dice, si te alaba el pueblo, si te alaba la gente, ya está, ahí tenés tu recompensa. Yo quiero la recompensa del cielo. No por ser el que le está dando, no sé, una ofrenda a alguien, sino por ser alguien que está expresando una naturaleza de generosidad. Por ahí Dios te está demandando proyectos que estuvieron ahí guardados, proyectos como el que tiene José, que lanzó, de adorarte. Y por ahí este es el tiempo, ¿no? Y uno dice, pero es un proyecto personal. No, los proyectos son de Dios. Y necesitamos manifestar lo que tenemos y todo lo que hacemos. Por ahí Dios te está demandando en un negocio. Por ahí Dios hizo que te quedes sin trabajo para que puedas tener una libertad económica y servirlo. Y Dios te está dando creatividad y tenemos que orar y tener fe para eso. Para decir, Señor, tengo fe que después de esta cuarentena voy a tener mi independencia económica. No sé, estoy dando ejemplos. Fe para reconocer el llamado ministerial que hay en mi vida. Y por ahí hace tiempo estás postergando el pastorado, estás postergando el evangelista, el maestro, el profeta, el apóstol que Dios ahí puso dentro tuyo. Y para responder a Dios no hay edad. Me acordaba en estos días el testimonio de la abuela Divana, que vive ahí cerquita de ustedes en Mar del Plata. Ahora tiene ¿cuánto? 94 años tiene la abuela. Y cuando tenía 80 y pico, esta mujer que enviudó a los 50 y pico, que su vida fue dedicada al Evangelio, plantó iglesias en Uruguay, en Argentina, en Paraguay. Su luna de miel
fue a agarrar a su novio recién esposo, agarrar un tren, cuando viajábamos en tren, y se fue a Paraguay a hacerse cargo de una iglesia que había habido un lío, y se hicieron cargo como pastores. Esa fue su luna de miel. Y esta mujer, a los 80 y pico, se levantó un día y llamó por teléfono a sus hijos y les dijo, hay que abrir una iglesia en Mar del Plata. Y les dijo, si ustedes no la abro yo, porque la gente se está muriendo sin Cristo, 80 y pico de años. Y si ustedes no se animan a abrirla, las abro yo. Y eso motivó a su hija y a su yerno a crear lo que es hoy Vidas con Propósito, que varios de ustedes la conocen. Pero no nació de una idea de Norma y Carlos, por ahí una idea que tenía en su corazón, sino nació de un arrojo de una abuela de 86 años, y que le dijo, si ustedes no se animan, lo hago yo. Y hoy esa abuela sigue siendo ahí el corazón ministerial, con 94 años, de un hogar de ancianos, y vos decís, no hay edad para responderle al Señor, no hay edad. No vemos a Gedeón, no hay edad para responderle al Señor. Entonces la edad no es un condicionante, mi situación económica no es un condicionante, mis dones, muchos o pocos, mis talentos no son un condicionante, y esa parábola de los talentos de Mateo 5 a mí me hace temblar las piernas, porque Dios viene a demandar al que le dio 5, al que le dio 2 y al que le dio 1. Entonces no es excusa decir, Señor, a mí me diste poquito. No es excusa decir, Señor, yo no vivo en Barcelona, yo vivo en Nueva Atlántica, yo vivo en Mar de Ajó, yo vivo en Gesell, yo vivo en Paraje Pavón. No es excusa el lugar donde vivimos. Y no tengo el tiempo hoy, pero está lleno de ejemplos, ¿no? En Éxodo 33 creo que es, cuando Dios le dice a Moisés, bueno, ahora vas a ser el líder del pueblo. Y Moisés empieza con excusa, dice, ¿quién eres tú? Comienza a dudar de la identidad de Dios primeramente. Segundo, comienza a dudar de quién es Él, o mejor dicho, de quién es Dios a través de Él, y dice, yo soy tartamudo, yo tengo dificultad en mi habla, y creo que ahí está la duda, ¿no? La duda que es el antónimo un poquito de la fe, donde decimos, bueno, escuché la voz de Dios, Dios me está demandando esto, pero ahí viene la duda, y es ahí donde viene esa fe. La fe no es para una fe madura, ¿no? No es para pedirle cosas a Dios, sino una fe madura es para obedecer al Señor, es para responder con acciones. Vivimos en un tiempo de gracia, donde no es necesario, no es por lo que yo haga, pero vivimos en un tiempo de un propósito eterno, donde lo que yo haga puede colaborar en el propósito de Dios, en ese avance del Evangelio. Amén. No sé, mi amor, si quieres decir algo, compartirles algo a los hermanos. En este tiempo el Señor, como decía Santi, nos está hablando muchísimo en esto. Y bueno, realmente yo no sabía lo que iba a compartir Santi hoy, no, estuvimos todo el día tan a full que ni lo hablamos, y bueno, y dice, ¿qué vas a cantar? Y yo todo el día tuve en la mente esta canción, Permanecemos, y es una canción que nos da dirección, nos hace declarar, ¿no? esta verdad o este deseo de permanecer en Él, y de oír su voz. No solo permanecer, sino de oír su voz. Y a medida que iba avanzando en el mensaje, yo podía decir que sea una realidad en nuestras vidas. Que cada día sea una realidad el oír su voz. Y no solo oírla, sino obedecerla. Porque no sirve de nada escuchar algo, oír algo y dejarlo ahí. Creo que muchas veces hemos pasado por esto, ¿no? Que Dios nos ha hablado de diversas maneras, a través de un mensaje, a través de su palabra, a través de un pensamiento, de una impresión, y cuántas veces lo hemos dejado ahí y no hemos hecho nada con eso, y no hemos, como también lo veíamos escuchando, ¿no? Por la fe hicieron esto, hicieron lo otro, y no hemos puesto en acción y no hemos obedecido a lo que Dios nos mostró, nos guió, nos habló, y que este sea un tiempo en donde podamos realmente tomar cada palabra que Dios nos diga y obedecerla. No dejar más esas palabras ahí colgadas,
sino que cuando Él nos diga, nos dé una dirección, seamos firmes en eso. Hoy le compartía a las nenas al mediodía, le compartíamos de ser firmes y constantes, y que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos de buena manera, y que nada de lo que hacemos es inútil para el Señor, ¿no? Pero que cada cosa que Él nos pida no la veamos como, uy, esto no tiene importancia, esto no merece la pena, bueno, nadie se va a dar cuenta de esto, ¿a quién le va a afectar que yo haga o no haga esto? No pensemos por Dios, por decirlo así, pensemos en lo que Él nos está hablando tiene un sentido más allá de nuestro razonamiento humano, más allá de lo que nosotros pensemos o queramos hacer, que seamos obedientes acá. Él pone sentir, por lo menos a mí Él me habla todo el tiempo poniendo un sentir, una impresión. Seamos obedientes a la voz de Dios cuando Él nos guía, aunque sea en algo muy mínimo, en algún detalle, en algo que no le veamos mucho sentido, seamos obedientes, porque cuando nosotros obedecemos ahí, yo creo que cada vez abrimos más puertas para que Él nos siga hablando, para que su voz sea más clara y más fuerte en nosotros, y cada vez la identifiquemos más rápido, identifiquemos su voz de una manera más rápida y clara. Sí, me quedo con algo que dijo Ivana de no pensemos en el resultado. Si Noé hubiera pensado, bueno, ¿será que vendrán los animales? ¿Será que vendrá la lluvia? ¿Será que a quién voy a alcanzar con esto? ¿A quién? Eso no es problema nuestro. Nuestro problema tiene que ser, o nuestra preocupación tiene que ser oír la voz de Dios y obedecerla y permanecer en esa obediencia. Amén. ¿Les parece si oramos? Hacemos una oración juntos. Señor, en esta tarde, junto con nuestros hermanos que amamos tanto, Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre es reveladora y hay cosas que están de siempre, las hemos leído, pero como que en este tiempo nos trae más luz, más verdad. Te agradecemos por ser parte de esa generación que va creciendo en la verdad, Señor. Señor, y al hablar de la fe, entendemos que muchas veces hemos expresado, hemos predicado y hemos declarado una fe infantil, una fe inmadura, pero queremos y necesitamos seguir creciendo en fe. Sabemos que toda esta crisis, si la sabemos canalizar, puede ser una buena oportunidad para crecer en fe. Señor, yo quiero pedir por cada uno de los que estamos acá, que nos dé sensibilidad en nuestro espíritu, que podamos reconocer tu voz, en la sintonía que nos hablas a cada uno. No es necesario, o si alguno lo necesita y está dentro de voluntad, hacelo, Señor, pero no estamos hablando de una voz audible, ni una voz ahí profética, ni nada místico, sino simplemente que nos hables en nuestra frecuencia, en nuestro canal, a cada uno de nosotros, y tu voz pueda ser clara, y esa voz, Señor, consuma nuestro corazón. Que consuma, Señor, al hecho de generar una acción, Señor. No una reacción, sino una acción que responda a esa voz, Señor. Que hagamos nuestra parte, Señor, y que podamos tener fe. Que más allá de las excusas, de que por ahí no tengo muy clara la idea, no sé cómo hacer, no sé cómo empezar, no tengo los recursos, pero bueno, yo no soy tan talentoso, será verdaderamente que Dios me habló, más allá de cualquier tipo de excusa, Señor, que haya esa dosis de fe que tuvieron esos primeros y esos héroes de la fe, esos personajes bíblicos que acabamos de mencionar. Y más allá de que alcancemos o no tus promesas, Señor, queremos ser hallados fieles a esa voz que estamos escuchando. Señor, yo declaro fidelidad sobre la Iglesia Nueva Atlantis, Señor, sobre la comunidad de fe, de Fede, Señor, de José, sobre todo lo que representa Paraje Pavón, sobre toda la comunidad del Pastor Diego y su familia. Señor, que podamos crecer como iglesias de fe, como iglesia que más allá de una moda, más allá de cualquier mensaje que se esté predicando, Señor, que tu palabra nos corrija y tu palabra nos haga madurar en fe. Tu nombre, Cristo. Amén. 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 Amén, amén. Así que, dame un segundo. Ahí está, disculpen. La verdad que
muy contentos de lo que el Señor nos viene hablando, ¿no? Porque hace 2 semanas, durante 2 semanas estuvimos compartiendo sobre el permanecer, el poder permanecer en Cristo, más allá de lo que se nos presente, ¿no? De las circunstancias que estamos pasando. El sábado compartimos Hebreos 12, 1 y 2, con respecto, y también hicimos referencia a que, bueno, ellos permanecieron, en una versión dice permanecer, permanecieron en la fe y no alcanzaron lo prometido, ¿no? Y ahora nosotros estamos, el Señor ustedes están compartiendo lo que el Señor le está hablando al pueblo, ¿no? A nosotros como congregación. La verdad que muy agradecidos a Dios y a sus vidas por la sensibilidad, ¿no? Y escuchar la voz de Dios, porque sin compartir, por ahí, decirnos tanto Ivana con Santiago, como yo con Santiago, lo que venimos compartiendo, el Señor nos está hablando a todos, ¿no? En este tiempo. Así que gracias, familia amada, por la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Amén. Cuando pongo las dos manos arriba, algo comienza a suceder. Llega mi fuerza.